Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el artículo 7 del Tratado de Escazú, que se refiere a la participación. Las reflexiones que voy a hacer, más que todo, están enfocadas hacia el contexto nacional y global en el que recibimos este tratado, que fue pues aprobado en marzo pasado. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es centrarme como en tres mensajes. Un primer mensaje que tiene que ver con el contexto nacional en Colombia, donde lo que estamos viviendo es un ambiente de desdemocratización, o sea, del desmonte de los procesos democráticos relacionados con el medio ambiente. Y en este tema me gustaría plantearles un ejemplo de cómo el Estado ha tratado de bloquear mecanismos de participación vinculante. En el contexto global, recibimos este tratado también en un ambiente despolitizado. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y finalmente, pues voy a plantear una reflexión sobre lo que plantea la participación, como está definida en el tratado, con relación a la democratización ambiental. Entonces, miremos qué contiene el artículo 7 del tratado. Este artículo tiene 17 componentes, 17 partes, 17 puntos. Yo solamente he tomado, digamos, los más importantes o los primeros. Entonces, en el artículo 7 se dice que cada país o cada parte deberá primero asegurar el derecho a la participación del público, garantizar los mecanismos de participación del público, promover la participación del público en otras decisiones ambientales no consideradas en los puntos anteriores, tales como el ordenamiento territorial y la elaboración de políticas con impacto sobre el medio ambiente, garantizar que en todas las etapas del proceso de toma de decisiones exista esta participación del público, que la participación se dé en unos plazos razonables, que el público sea informado de forma efectiva y se comprometen las partes a realizar esfuerzos para identificar y apoyar personas o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad para que participen en estos procesos de participación. Bueno, entonces, ¿qué contexto tenemos nosotros en Colombia? Digamos que en Colombia los mecanismos de participación vinculantes en materia ambiental pues son pocos, son muy pocos, y de los pocos que tenemos, uno de ellos que ha sido las consultas populares, vamos a ver que están sujetas a un proceso de prácticamente de desmonte. Entonces, por eso es que digamos que el contexto, como yo lo veo, es un contexto de desdemocratización ambiental. Entonces, para eso les hice aquí un resumen de lo que han sido las consultas populares a partir del año 2006, que son consultas populares relacionadas con temas ambientales. La primera fue en el municipio de Nemocón, no se alcanza a ver muy bien. Bueno, la primera fue en el año 2006 en Nemocón sobre un basurero regional. Y a partir, bueno, luego hubo dos consultas muy importantes que marcaron unos precedentes bien importantes en Piedras y en Taulamena en el año 2013. Luego el año pasado, en el 2007, hubo 6, 7. Y a partir de ese momento en que se empezó a ver una consolidación muy importante de estas consultas populares, empezó a haber un bloqueo por parte del gobierno nacional. Hola Norita, ¿cómo estás? Una cosa que quería mostrar aquí es cómo la participación en la gran mayoría de las consultas populares que ha habido en Colombia fue incluso mayor que la participación que hubo en el plebiscito por la paz.
Entonces esto algunos analistas lo ven como que la democratización ambiental hubiera podido ser tomada como uno de los resultados del proceso de paz, porque la mayoría de las consultas populares se realizaron después de la firma del Tratado de Paz y por eso hubieran podido ser perfectamente consideradas como un proceso de apertura a las decisiones en los territorios. Y sin embargo vemos que a finales del año pasado el gobierno, con la excusa de que no había recursos para la realización de las consultas, empezó a bloquear estos procesos vinculantes de participación. ¿Qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado después de estos bloqueos financieros por parte del Ministerio de Hacienda? Lo que ha habido a partir del 2017 son unas propuestas a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Tratado de Paz y al Congreso para que a las consultas populares les monten unos nuevos requisitos previos a la realización de las consultas populares. Adicionalmente, hemos visto a partir del año pasado un cambio en la correlación de fuerzas de la Corte Constitucional favorable con el modelo extractivista que ha también tratado de bloquear las consultas a través de una revisión de una tutela que se instauró en contra de la consulta popular de Timaral, que fue una de las últimas que se hizo. Y esto todavía está en revisión, digamos que nosotros, la sociedad civil, está como esperando, expectante a ver qué va a surgir a partir de esta revisión de la Corte Constitucional, dado que hay nuevos magistrados que han cambiado la correlación de fuerzas en la Corte Constitucional, y también ciertos grupos políticos, movimientos políticos, han estado proponiendo nuevos modelos de diálogo y concertación de proyectos extractivos en los territorios que vienen siendo consultados, por ejemplo, con el Ministerio de Minas y con el Ministerio del Ambiente, que están proponiendo, por ejemplo, esto que aparece aquí, que es que el Ministerio de Minas propone que el manejo del subsuelo debe ser incorporado dentro del ordenamiento territorial. Recordemos que en el artículo 7 del Tratado de Escazú, el ordenamiento territorial o las partes se comprometen solamente a promover la participación en instrumentos como el ordenamiento territorial, más no a garantizar una participación efectiva. Bueno, para ilustrar un poquito con un ejemplo de cuál ha sido el papel que ha jugado el Estado en las consultas populares, el gobierno en la realización o la activación de las consultas populares, quise traer este ejemplo de cómo fue el proceso para llegar a la consulta popular en Tauramena Casanare. En Tauramena Casanare se le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo con un proyecto de exploración sísmica para encontrar petróleo. Esta era la pregunta que se planteaba en ese momento. La consulta estaba planteada para ser realizada el 15 de diciembre del año 2013. Unos días antes de ser realizada la consulta, el Ministerio Ecopetrol, o sea, la empresa que estaba interesada en realizar esta consulta popular, esta actividad exploratoria, y el Ministerio de Minas convocaron y financiaron una reunión en Bogotá con 18 representantes del Comité Ambiental de Tauramena para tratar de disuadirlos de realizar esta consulta. Los llevaron a Bogotá, los reunieron con 25 abogados, y pues esta reunión para la comunidad, como lo plantearon ellos, fue una encerrona para tratar de que no se hiciera la consulta. Esta reunión fue una reunión larguísima,
Al final de ella no hubo ningún resultado, sino que se planteó que al día siguiente la misma comitiva se desplazaría a Taulamena para tratar de hacer lo mismo, de disuadir a la comunidad de realizar la consulta popular. Fueron allá todos los ministros, la gente reaccionó diciendo ni los más viejos de este municipio habían visto una visita tan ilustre. Por primera vez en Taulamena se presentan dos ministros, una viceministra y toda esta presencia tan grande del Estado. Aquí está una foto de lo que fue esa visita y los representantes del gobierno que estaban en la mesa. ¿Qué intercambio hubo y qué tensión hubo y qué pulso hubo entre el gobierno y la comunidad? El gobierno, en cabeza del ministro de Minas, planteaba que no era necesario llegar a una medida extrema, la consulta popular, que se entendía perfectamente, pero a la que se recurría por falta de un diálogo, que era el que estaban en ese momento teniendo. Entonces, a lo que la comunidad contesta, ¿cómo así que es extremista en este país usar un mecanismo democrático? La viceministra del Interior plantea que el gobierno no está en contra de una consulta popular, porque eso sería estar en contra de la Constitución, pero los invita a los alcaldes a no correr el riesgo de ser cuestionados por los jueces y por la Procuraduría, ante lo cual la comunidad reacciona con que, ¿cómo así? Que nos están amenazando, que es lo que tanto les preocupa con una consulta popular, y instan finalmente al alcalde a que siga adelante con la consulta, que efectivamente se realiza 2 o 3 días después, con los resultados que ustedes ya ven en la tabla anterior. Bueno, entonces eso como contexto nacional, como un ejemplo para ilustrar cuál es la postura del Estado frente a la participación vinculante en los procesos de democratización ambiental. Miremos ahorita un poquito cuál es un contexto global. ¿Qué nos plantea? ¿En qué situación estamos a nivel global, planetaria, con relación a la democratización ambiental? Lo que yo veo en la literatura global es que hay un contexto de despolitización. ¿Qué significa eso? Significa que a nivel global estamos casi que en un contexto del consenso de una época donde se han eliminado espacios políticos de desacuerdo. ¿Qué significa eso? Que se han vuelto casi que universales los intereses de la gente, de la naturaleza, del medio ambiente, como si fueran una sola cosa, como si todos fuéramos lo mismo, como si el ambiente fuera un tema universal, en lugar de generar espacios de discusión para hacer reclamos de socionaturalezas particulares, grupos sociales particulares con sus problemas y sus intereses particulares. Dentro de este consenso, lo que vemos a nivel global es una lógica gerencial, donde lo político se ha reducido a algo administrativo, a cumplir con una reunión, a ponerle un chulo a un proceso administrativo. Entonces, como consecuencia, las decisiones se han convertido en asuntos de expertos que no dan respuesta a posiciones políticas. Como ejemplo, este autor que yo cito acá, Swingle, plantea como ejemplo esta idea del antropoceno. ¿Ustedes han escuchado hablar de la era del antropoceno? ¿Quiénes han escuchado sobre el antropoceno? Bueno, algunos han escuchado. Esta idea del antropoceno es que estamos en una nueva era geológica que se llama antropoceno, porque ha sido, generada a partir de la especie humana. La especie humana ha tenido la capacidad de alterar de tal manera el planeta que ha alterado el clima, de tal forma que estamos en una nueva era geológica.
Entonces, ¿qué ha hecho esta idea del antropoceno? Lo que plantea este autor es que esta idea del antropoceno ha hecho a toda la especie humana responsable por esta catástrofe climática que estamos viviendo y nos ha metido en lo que él llama, Eric Swinged, una fantasía biopolítica inmunológica. ¿Qué significa eso? Significa que estamos frente a una cantidad de amenazas, por ejemplo, pues los gases de efecto invernadero, la gran cantidad de basura en la que vivimos, las bacterias, los refugiados, los huracanes, las crisis financieras, que la tecnología puede resolver, que el sistema en el que estamos inmersos puede resolver todas estas amenazas, pueden reducirlas para mantener la vida como hasta ahora la hemos vivido, de manera gerenciada para algunos, mientras que otros tienen que depolitizarse, tienen que dejar de participar en las decisiones que les competen. Entonces, esto es, digamos, un contexto global de despolitización. Entonces, ante eso, ¿qué nos plantea el Tratado de Escazú frente a la participación y la democratización ambiental? Con ese resumen inicial que les presentaba del contenido del artículo 7, lo que yo veo es que el tratado reconoce la existencia de personas o grupos vulnerables a los impactos ambientales de la actividad humana, pero en ninguna parte del artículo 7 se habla de participación vinculante. En otras partes del tratado sí, pero no aquí, en el artículo 7. Solamente se realizan esfuerzos para vincular, se realizan esfuerzos, pero no se garantiza que los grupos vulnerables se vinculen a los procesos de participación. Solamente se promueve la participación, pero no se garantiza en decisiones tales como el ordenamiento territorial. Entonces yo veo que este particular artículo 7 se presenta respondiendo al contexto en el que estamos como despolitizado y técnico y abierto a la interpretación individual de las partes. Sin embargo, no por esto pienso que el tratado no deba ser apoyado. Yo pienso que el tratado provee una base, como lo planteaba ahora Patricia, muy importante para la discusión sobre la democracia ambiental. El tratado está limitado por la lógica del desarrollo sostenible, está liderado por estados que están insertos en esta lógica liberal capitalista y como tal, pues tenemos que verlo como eso, como en el contexto del que viene este tratado. Y finalmente, la propuesta que yo planteo es que debemos cuestionar la legitimidad del tratado como una política socioambiental que en realidad contribuye a reducir, o si no a reducir, por lo menos a aplanar los espacios de debate político con relación al ambiente. Muchas gracias. Cecilia, muchísimas gracias. Son aportes que nos amplían el panorama alrededor de lo que es el contenido de los derechos de acceso, la aplicación concreta en Colombia, los contextos regresivos que alimentan, por supuesto, las reflexiones que hoy queremos profundizar. De esa manera, entonces, les quiero presentar a Diana Murcia. Diana es una gran mujer, como todas estas mujeres que nos acompañan en la mesa. Ella ha dedicado gran parte de su vida a trabajar sobre los derechos de la naturaleza, los derechos humanos. Ha hecho investigaciones muy importantes alrededor de la aplicación concreta de estos derechos. Dentro de sus estudios académicos está un magíster en Sociología y abogada de la Universidad Nacional, investigadora del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Bosque de Colombia. Le agradecemos mucho a Diana haber aceptado esta invitación
para que nos permitan compartir sus reflexiones en torno a lo que es el derecho de acceso a la información. Muchísimas gracias por esa generosa presentación. Muchas gracias por esa invitación. Bueno, yo voy a tratar el tema de información, de acceso a la información, y retomando un poco la última línea de Cecilia, porque sí comparto que el acuerdo, y me parece una palabra muy generosa también de tu parte, aplana, que aplana, aunque pues como aplanadora también podría ser, así. Sí puede llegar a aplanar esos espacios de debate en relación con lo ambiental. Entonces, bueno, el acuerdo de Escazú aborda el derecho al acceso a la información, mencionando que las personas o el público tendrían acceso a la información que está disponible en cualquier medio, físico, escrito, visual, etcétera, en relación con el medio ambiente y sus elementos, es decir, con la naturaleza, con recursos naturales, con riesgos ambientales e impactos de políticas sobre proyectos sobre el medio ambiente, protección y gestión ambiental y también incluso sobre concesiones que realice el Estado para el manejo y la explotación de los recursos, ¿no? ¿Cómo se ejercitaría ese derecho? A través de la solicitud de información, ¿sí? Un poco es el mismo modelo de acceso a la información en Colombia, en forma expedita, ponen un plazo de 30 días para ese acceso, establece un derecho a impugnar una decisión en la cual se niegue otorgar esa información y se da una especial atención a personas en situación de vulnerabilidad cuando quiera que ellas requieran de ese acceso a la información. Esas condiciones de acceso a la información están también relacionadas con que no exista un costo muy grande para que las personas puedan recibir esa información, que se les entregue en un formato adecuado y que el Estado, digamos, tenga que paulatinamente ir produciendo la información que no tiene a disposición y que cree una política de divulgación. Pero claro, lo más interesante no es tanto como lo que se dice lo que se faculta en relación con el acceso a la información, sino las excepciones a que las personas no puedan acceder a esa información. Donde entiendo, digamos, por teorías, porque lamentablemente no pude participar en todo este proceso, pero por las personas que asistieron allá, entiendo que la participación colombiana estuvo muy activa precisamente en toda esta parte de la excepcionalidad a la regla, ¿no? Entonces, ¿cuándo se niega? ¿Cuándo se puede negar información en materia ambiental? Hay varias posibilidades. Una, cuando se pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona, si se afecta negativamente la seguridad nacional con esa información, si se afecta negativamente la protección del medio ambiente o de alguna especie específica, o si dar esa información representa un riesgo a la ejecución de una ley o a la persecución de un delito, ¿no? Ese amplísimo número, nivel, digamos, de excepcionalidad, creo que en un escenario como el colombiano, en el que existe un principio de máxima divulgación, hasta, digamos, ahora, a pesar de que no se aplique solamente en términos, digamos, del literal de la norma, sí creo que es regresivo. Es profundamente regresivo porque sí le está poniendo demasiadas arandelas a que uno pueda hacer acceso a la información. Uno puede interpretar que el acceso a la información puede poner en riesgo la salud de una persona. Entonces, si por ejemplo Uribe le da como las músicas, no se da la información, o sea, digamos que eso no es claro y me parece que realmente es muy difícil de entender, ¿no? Pero ahora, yo siento y asumo todo el riesgo de que pueda querer lanzarme tomates, pero voy a lanzar a decir algo, y es que en Colombia yo creo que no era necesario la adopción del instrumento. ¿Por qué razón? Porque Colombia ya tenía una base normativa muy superior, creo yo, incluso a lo que se dice en los documentos, ¿sí? Que no se
pero que existiera una base jurídica en Colombia, incluso de mayor protección frente a derechos relacionados con la vida privada, que sí existía. Entonces, en teoría, en Colombia, en mi opinión, no se requería el instrumento. Ya al final voy a decir para qué sí le sirve a Colombia, pero inicialmente yo creo que no es un instrumento que cambie sustancialmente, digamos, lo que ya se había reconocido normativamente en el país. Históricamente, en Colombia, a diferencia de la región, a diferencia de América Latina, ha tenido con la existencia del derecho de petición una amplísima posibilidad de acceso a la información en los más distintos niveles. Yo creo que no existe una persona que no haya hecho un derecho de petición en su vida, ¿sí? Para todo. Nosotros sí tenemos una práctica de hacer derechos de petición, y en el activismo sobre todo se hacen muchos derechos de petición y se contestan, y si no se contestan, entonces la gente pone tutelas para que le contesten. Durante muchísimo tiempo, el mayor número de tutelas que se presentaban en Colombia, el primer renglón que existía, el primer motivo por el cual se iniciaban acciones de tutela era porque no se respondían los derechos de petición, y el segundo es por el tema de la salud, y ya sabemos cómo la crisis de la salud. Entonces, esto puede ser un indicativo negativo en el sentido de que uno puede decir, uy, en Colombia se niega la información a las personas, pero en realidad yo lo veo como un indicativo muy positivo, y es, las personas pueden acceder pueden hacer peticiones para acceder a la información, e incluso si se las niegan, entonces pueden asistir a la tutela, y la tutela era otorgada el 90 y tantos %, es decir, la información sí era dada. Entonces también puede ser un indicador positivo, si se quiere, en relación con el tema del acceso a la información en el país, ¿sí? Hay un informe muy interesante de 2016 de la Defensoría del Pueblo que se llama Tutela y Acceso a la Información, y allí se hace un diagnóstico con un muestreo en relación con acciones legales de la tutela que llega a las altas cortes por este tema. Y a partir de ese muestreo y con la vigencia de la nueva ley sobre acceso a la información, que es la 1712 del 2014, las conclusiones a las cuales llega la Defensoría del Pueblo es que aún subsiste un desconocimiento generalizado de que acceder a la información es un derecho humano, ¿sí? Eso es una primera característica, a pesar de que pedimos tanta información, sigue siendo un derecho, digamos, en saldo rojo, ¿sí? O sea, y quiero decir eso en términos de la región, o sea, no en términos nacionales, porque Colombia es el mejor escenario posible para acceder a la información en toda América Latina. Entonces ya nos podremos imaginar cómo ocurre en otros lugares. Entonces lo primero que encontró la Defensoría es que existe en general un desconocimiento de que acceder a la información es un derecho. Por otra parte, que los operadores o el sujeto obligado a responder no concibe, digamos, este derecho como un derecho fundamental. Entonces por eso se aboga ciertas licencias, como básicamente son tres posibilidades que tiene ese operador. Uno, que no responda, ¿sí? Pero en general se cuida mucho de responder. Dos, que la respuesta sea incompleta, ¿sí? Que eso es algo que tiende a pasar. O tres, que sea una respuesta nada que ver, es decir, que se responde otra cosa respecto de lo que se pregunta. Lo cual, quienes hemos hecho litigio, lo encontramos siempre profundamente desesperante, y es una forma, digamos, muy efectiva que ha encontrado la Administración de Colombia de responde, lo hace de forma completa, pero respecto a los temas que uno no pregunta, ¿no? Siempre se niegan a dar respuestas muy directas, sobre todo con los temas como más debatibles, ¿sí? Y además encontró la Defensoría que cada vez más esos sujetos obligados a responder invocan de forma escueta motivos de reserva para no otorgar la información. Entonces, coincido también de nuevo plenamente con Cecilia, estamos en un retroceso, ya hay muchas cosas que se han alcanzado, entonces empiezan a retrotraerse paulatinamente, y eso es un fenómeno que entonces encontró aquí la Defensoría del Pueblo. Aunque estamos en esa situación respecto del acceso a la información en general, Colombia, como ya lo había mencionado, es uno de los países de la región que tiene menos dificultades en términos de indicadores estructurales, es decir, porque nosotros tenemos políticas sobre eso, tenemos leyes y tenemos, digamos, de alguna manera ya una cultura de los ciudadanos que saben que pueden hacer una carta, y con esa carta los funcionarios públicos les tienen que responder. Entonces somos el mejor escenario posible, casi que no lo necesitamos.
¿Para qué? Yo creo que sí lo necesitaba Colombia, estas cláusulas, para entender que los problemas del medio ambiente son problemas que van más allá de las preocupaciones de pueblos étnicos, porque siempre la discusión sobre el medio ambiente se ha restringido a la integridad medioambiental de los territorios étnicos. ¿Por qué? Porque es un derecho que sí es admitido, uno de los pocos escenarios en los cuales se admite un derecho ambiental con una categoría de derecho humano. Y eso también tiene que ver con cómo se ha conformado históricamente la legislación en materia de medio ambiente, y es que se ha construido absolutamente alejada de los temas de derechos humanos, ¿sí? No es cierto que existan instrumentos de derechos humanos que mencionen los asuntos del medio ambiente, eso es una cosa muy reciente. Solamente existen dos instrumentos que dentro del mundo de los derechos humanos reconocen derechos ambientales. Uno es la Convención de los Derechos del Niño, que establece la educación en temas ambientales para los niños y que reconoce además que los niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable. ¿Sí? Es el único instrumento, digamos, fuerte, porque es tratado fuerte, que menciona la cuestión. Y el segundo instrumento que no menciona es el Protocolo de San Salvador, que establece el derecho al medio ambiente, pero con el Protocolo de San Salvador tenemos el problema de que no tenemos capacidad de hacer exigible el derecho directamente o hacerlo justiciable directamente, porque digamos las características del convenio solamente hacen exigible o la posibilidad de la exigibilidad del derecho a libertad sindical y educación, si no estoy mal, pero no hay para justiciabilidad para medio ambiente. Entonces esos son, digamos, los dos instrumentos fuertes. Y lo que ha existido, digamos, más bien en términos de interpretación, o sea, de cómo hacer valer los temas ambientales en el ámbito de los derechos humanos, está ligado a la interpretación que se ha hecho desde Naciones Unidas y desde el sistema regional interamericano. En Naciones Unidas hay unos instrumentos súper interesantes. Uno viejo, que es el relator de Naciones Unidas sobre desechos tóxicos, que es el que más ha tratado la cuestión, tiene informes muy interesantes, tan interesantes que es en este lugar donde se acuñó el término de racismo ambiental, por ejemplo. Cuando él hacía estas visitas a los países africanos y encontraba que las playas eran sumideros de depósitos, digamos, de canecas llenas con desechos tóxicos que venían desde el primer mundo, ¿no? Entonces aquí hay una literatura muy interesante y unas recomendaciones en materia de derechos humanos en el campo ambiental. Y también un mandato que es muy, yo no sé por qué es tan invisibilizado, no sé por qué no se aborda tanto, que es el que se le dio a Fatma Sorasentini, que hizo varios informes en los cuales retrató la situación de derechos humanos y medio ambiente, y que es una línea de interpretación también súper interesante allí. Más recientemente se nombra un nuevo relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, que es el profesor estadounidense John Knox, que ha tratado el tema y que ha hecho cosas muy relevantes. En su primer informe, por ejemplo, hay algo que me gustó muchísimo, que quisiera, porque fue muy sincero, y es un poco abordar el detalle, la pregunta de por qué es necesario tener o reconocer un derecho humano al medio ambiente. Y es una pregunta muy sincera en términos de que lo que parece que el consenso internacional es ya el derecho ambiente se protege directamente a través de otros derechos, porque si hay un medio ambiente contaminado, entonces en teoría lo que se debería proteger es el derecho a la salud, o si hay un entorno, un hábitat contaminado, entonces lo que se debería proteger es el derecho a la vivienda, a la seguridad, a la tenencia de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces él afronta y en sus primeros informes responde a la pregunta de por qué sí es necesario tener un derecho al medio ambiente sano. Y también está la interpretación que se ha hecho desde el sistema interamericano, que es la interpretación que ha hecho la Comisión Interamericana en relación con el derecho a la integridad medioambiental de los territorios étnicos, pero que limita las cuestiones ambientales a los territorios étnicos, y por eso es que en tantas oportunidades, cuando se intentan hacer regulaciones sobre el derecho a la consulta previa, lo primero que se dice, que pasó en Perú, pasó en otras legislaciones, es que hay que sacar a todos los intervinientes externos, todo el que no es indígena no debería estar ni siquiera en la discusión. Entonces,
Entonces, es interesante, digamos, que ya se haya avanzado en el sistema interamericano hacia una opinión consultiva que salió también este año, en la cual se dice sí existe un derecho al medio ambiente y ese es un derecho, digamos, fundamental. Entonces, el Escazú viene un poco a aterrizar en este escenario donde cada vez hay más instrumentos o más organismos que están interpretando los temas ambientales desde la óptica de los derechos humanos. Porque cuando usted interpreta los temas ambientales, los temas de derechos humanos desde la perspectiva ambiental y no al revés, entonces cuando usted se encuentra con el concepto de desarrollo sostenible. Y el tema de desarrollo sostenible es lo que ha reemplazado históricamente las posibilidades de que las personas puedan hacer un ejercicio de sus derechos humanos relativos al medio ambiente. Entonces, ¿para quién sí le sirve, digamos, este instrumento? Sirve, por ejemplo, en escenarios como el chileno. Yo recuerdo hace unos años, hablando con las personas de la red con América Latina libre de transgénicos sobre las enormes dificultades para saber dónde siembras transgénicas. Entonces, los chilenos, por ejemplo, mencionaban que una pelea que duró muchísimos años para acceder a la información de dónde se estaban haciendo sus cultivos transgénicos para que los apicultores pudieran mover las colmenas y evitar que la miel se contaminara y pudieran venderla, ¿no? Entonces, después de 4 o 5 años de pelear para el acceso a la información, les terminan dando una información satelital que tiene un retraso de un mes, entonces, respecto a la siembra. Entonces, y es curioso porque Chile es el país donde se logró la única sentencia que hay sobre el derecho al acceso a la información, que es el caso en la Corte Interamericana, que es el caso Claudia Reyes versus Chile. Entonces, por ejemplo, allá servirá mucho el tema de que se pueda acceder de forma pronta a la información. O servirá en México, donde acceder a la información es casi hacer un procedimiento judicial, que es prácticamente una demanda por información. O servirá, por ejemplo, en Ecuador, donde todo lo que se regula alrededor de recursos naturales tiene una connotación de sector estratégico. Entonces, todo lo que tiene que ver con minería, todo lo que tiene que ver con petróleo, se llama sector estratégico, y todo el sector estratégico tiene unas leyes de excepción, donde no se puede participar, no se puede hacer información, no se puede hacer nada. Entonces, tal vez en esos escenarios sirva muchísimo, digamos, que esto se haya producido. Pero en Colombia seguirán siendo piedras de toque, si se quiere, este tema del acceso a la información. El caso más reciente y más que refleja muchas cuestiones sobre las dificultades para el acceso real a la información, creo que es Hidroituango. Creo que todos vimos lo que pasó, digamos, todos sabemos de lo que está sucediendo allá. Y lo muy interesante, de las cosas muy interesantes que tiene este caso, que es muy trágico, tiene que ver con ese agarrón, digamos, entre la autoridad del departamento con el alcalde de Medellín, con el dueño de la empresa, todos ellos acusándose que pues el gobernador diciendo que no se estaba diciendo la verdad y los otros funcionarios defendiendo que sí se estaba diciendo lo que estaba pasando. Pero sobre todo lo que significa el acceso a la información en un contexto de riesgo, y es tener a un señor de una empresa que no otorga información técnica, sino que otorga más bien una información política sobre lo que está pasando, y diciendo que sube o baja el nivel de riesgo que la gente tiene que correr o no para la montaña en un tiempo determinado. Eso puede llegar a ser comprendido como un evidente acceso a la información, porque todos veíamos antes del mundial y antes de las elecciones, todos los días en el noticiero este señor sentado dando ruedas de prensa. Entonces, eso se puede terminar convirtiendo el acceso a la información. Aquí una persona se pare y diga algo respecto de algo que está sucediendo en este momento, pero eso no va a significar que las personas accedan a la información. El reto para ya terminar simplemente con eso que tiene el país tiene que ver con el acceso a la información específicamente, tiene que ver con cómo vamos a hacer como sociedad civil para exigir información por lo menos en 3 escenarios y para poder utilizarla creativamente. Uno de los escenarios es el escenario de los proyectos, ¿no? O sea, cómo acceder a la información en escenarios donde se va a desarrollar un proyecto extractivo. Y los otros 2 escenarios son cómo y para qué vamos a acceder a la información sobre la gestión ambiental y sobre la gestión de riesgos, porque son 2 cuestiones, y creo que en el ámbito de la gestión de riesgos donde menos tenemos trabajo consolidado, y todos los proyectos extractivos, todos constituyen un riesgo. Entonces creo que hacia allí deberíamos como prestar atención. Y cómo entonces y también cómo lograr que este reconocimiento del derecho no implique una forma perversa de la capacitación
legitimación del derecho, que es algo que tiende a hacer mucho el Estado colombiano. Y para eso me voy a permitir dar el ejemplo de nuevo de consulta previa. Yo recuerdo que hace muchos años estaba acompañando un proceso de reflexión sobre temas de consulta en una UCIMA que con el pueblo arhuaco, y entonces uno de los arhuacos dijo: es que nosotros tenemos 400 procesos de consulta de cierres. Y yo pensé que era como dar una cifra, yo pensé que no era un número real, como cuando yo digo, le metieron como 10 goles, pero no son 10 goles, son 2, ¿sí? Entonces yo pensaba que decir 400 consultas era como... Y resulta que ciertamente ellos tienen en cierres 400 consultas previas sobre su territorio, ¿sí? De hecho, incluso hay una sentencia que leí hace poco de la Corte Constitucional que decía, bueno, las 393 consultas que está enfrentando el pueblo arhuaco, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en eso, en ese número de momentos para ser consultado, ¿sí? Uno, o sea, algunos pueden hacer una interpretación que dice que, bueno, el pueblo arhuaco participa de las decisiones que le preocupan, ¿no? Pero la otra forma de entenderlo, que creo que es mucho más real, es cómo se hostiga al pueblo, ¿sí? Para que en 393 oportunidades legitime una intervención nefasta sobre su territorio. Entonces, nosotros vamos a tener acceso a la información en teoría más fácil a través de este instrumento, que yo creo que no, que creo que de hecho es difícil. El punto es que vamos a hacer también con esa información, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer para ser receptores de una información sin que la recepción de esa información se convierta en una legitimación para que el Estado colombiano saque pecho y diga: yo tengo una política de transparencia? Además, que una política de transparencia en un escenario donde las decisiones ya están tomadas, pues tiene un poco sentido y entonces tiende, yo creo que a consolidar esa idea que nos dio Cecilia, y es que se presenta una absoluta despolitización del derecho. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. Precisamente nosotras, Cecilia, Erika, algunas otras personas de comunidades que pudieron estar en estos procesos, en estas rondas de negociación, pudimos ver la necesidad de la participación de la sociedad en estos debates en relación a lo que implica sus contenidos y las dimensiones que pueden tener, así como los efectos favorables o adversos que una norma al final implique. Entonces, frente al derecho de acceso a la justicia, que fue también uno de los amplios debates que hubo alrededor de la negociación del acuerdo de Escazú, le hemos pedido a Erika Castro de la Universidad de Medellín, quien estuvo presente en varios de los momentos, que nos comparta sus reflexiones acerca de lo que implica este derecho consagrado en el instrumento y también de lo que hace a esa aplicación en Colombia ya directamente. Gracias, Erika, por acompañarnos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar en este escenario haciendo difusión de lo que hemos venido haciendo nosotras y también un grupo muy importante de personas que ha acompañado este proceso de negociación y que finalmente tuvo vida, nació en marzo de este año. Voy a hablar de el acceso a la justicia ambiental en asuntos ambientales, básicamente del artículo 8º. Tengo 10 minutos y espero ser concisa y tratar algunos puntos interesantes para Colombia. Como para seguir con la idea de mis antecesoras de hablar un poquito de la negociación, solo quiero decir que infortunadamente en el tema de acceso a la justicia tuvimos una posición de la delegación de Colombia bastante regresiva y sorprendente. Porque como decía la profesora Diana, efectivamente Colombia tiene un marco de regulación bien interesante, tiene unas leyes importantísimas en materia ambiental, una amplia jurisprudencia, y nos sorprendió como academia incluso, pero le sorprendería a cualquier ciudadano y ciudadano escuchar en la negociación a la delegación de Colombia pedir el cambio del artículo del texto preliminar que se propuso en la negociación para que el acceso no fuera garantizado sino facilitado, relajar la obligación del Estado, flexibilizarla. Pues digamos, eso no iba a tener éxito, era obvio, ¿no? Tenemos unos tratados internacionales que van más allá, pero lo que uno realmente debe ahí analizar es, bueno, ¿a qué responde esa propuesta? ¿Qué intereses?
o si de verdad lo que está pasando es algo en lo que se han quejado muchos ambientalistas en Colombia, es que las negociaciones internacionales en materia ambiental ya no envían, primero no envían al Ministerio de Ambiente, ¿cierto?, una delegación del Ministerio de Ambiente, pero también no envían a delegados con conocimientos ambientales importantes, porque uno también puede entender que de pronto el delegado no conoce toda esa regulación y no entiende muy bien, digamos, ya de la parte más jurídica, técnica, ni siquiera estoy hablando de lo técnico de las ciencias ambientales, sino de lo jurídico técnico. Pero también nos preocupó que habían otras posiciones también para nosotros regresivas, como primero no apoyar que dentro del articulado que vamos a ver se pudiera incluir la idea de promover o de apoyar directamente por el Estado que hubiera una instancia internacional además de las instancias nacionales para discutir los casos. Eso fue una de las discusiones, que se incluyeran instancias internacionales. Obviamente pues este tratado tiene un alcance limitado, pero para nosotros era interesante que quedara dentro de los estándares, ¿cierto?, como un compromiso de los estados de promover las acciones ante esas instancias internacionales. Les voy a decir dónde no quedó, pero también hay otro tema bien interesante en una investigación que hicimos en la universidad sobre la negociación y las posiciones de Colombia, y es que fue el precursor durante toda la negociación de mandar el tratado a las legislaciones nacionales. Entonces cada vez que Colombia proponía algo decía, pero en el marco de la legislación nacional, pero dentro de las capacidades y según el ordenamiento jurídico nacional, y así convenció a muchos otros delegados. Y la cuestión es, entonces, ¿para qué estamos negociando un tratado regional, cierto, para Latinoamérica y el Caribe? Para ir a decir que todo lo que nos comprometemos es en el marco nacional. Eso no tenía ningún sentido. Pero esa fue la delegación colombiana, entonces por eso yo también quiero felicitar a la delegación de las organizaciones sociales que estuvieron por Colombia, porque el trabajo fue increíble. A mí me consta que en las negociaciones siempre Colombia era como cuando se armaban las estrategias para ver cómo vamos a discutir este punto en la negociación y qué vamos a proponer, siempre miraban a los representantes de la delegación de Colombia, a Doris, recuerdo muchas veces, a Natalia, como Natalia de Ambiente y Sociedad, que nos acompañó, como siempre, bueno, hay que estudiar esto, qué pasa en Colombia. Todos los colegas de los otros estados nos decían, es verdad que esto pasa en Colombia, y nosotros a salir a decir, incluso cuando yo tuve la oportunidad valiosa de asistir, decir, pero si eso no lo dice nuestra Corte Constitucional, esa no es nuestra línea jurisprudencial en materia de derecho a un ambiente sano, etc. Entonces, por eso, digamos que fue, creo que de las delegaciones de la sociedad civil que tuvo más trabajo fue la colombiana, porque había que salir a desmentir, había que dar más o menos pedagogía, incluso a los otros colegas, de qué es lo que realmente pasa en Colombia. ¿Bien? Bueno, quería complementar eso para contarles un poquito pues, de lo que yo vi como profesora dentro de la negociación. Bien, el artículo 8º es un artículo muy interesante, porque a pesar de todo eso pudieron quedar las garantías que yo llamaría mínimas del acceso a la justicia ambiental, y tal como se quería en el tratado. Se quería un tratado de garantías mínimas, ¿cierto?, presupuestos mínimos, aunque robustos, y más bien la sociedad civil quería más robustos, pero digamos que era muy complicado llegar a otros tipos de garantías, pero creo que lo que se logró fue bastante importante. Y se lograron, digamos, en un artículo con 7 numerales, unas amplias, digamos, estándares del acceso a la justicia. Entonces, esta lista amplia, ¿cómo inicia? Primero, como vimos en el artículo 8º, pues establece el derecho. Y ese derecho inmediatamente lo vincula al principio del debido proceso, y está perfecto, digamos que en la discusión es perfecta, porque nosotros sabemos que los trabajos que incluso tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el debido proceso son bastante ilustrativos de todas las garantías que contiene ya per se el principio. Entonces, digamos, esta fórmula de hacer la vinculación directa con el debido proceso ya nos remite a todas esas amplias garantías en las que nosotros podemos encontrar una documentación bien interesante, muy pedagógica del sistema, pero también de la jurisprudencia interamericana y de nuestra jurisprudencia interna. Bien,
Luego de eso, es bien interesante que hace la precisión de que cuando estamos hablando de acceso a la justicia ambiental, hablamos de instancias de orden judicial, pero también administrativas, que muchas veces se olvida, ¿no?, por las autoridades ambientales, de lo que nosotros hacemos en las reclamaciones en materia administrativa tiene que ver con el derecho, ¿cierto?, a que se nos provea la justicia. Entonces, a mí me encanta que eso haya quedado y que haya quedado bien explícito, porque incluso en los trabajos del sistema interamericano tienen que hacer esa salvedad. Hay un trabajo en especial que recuerdo mucho de Víctor Abramovich del año 2007, que se refiere exactamente al proceso administrativo y como ahí hablamos de estándares de acceso a la justicia. Luego, ya en el siguiente numeral, es como numeral 2, hay una lista indicativa de los asuntos que pueden ser impugnados de fondo y de forma. Y esta lista indicativa se va a referir a los derechos de acceso a la información, a la participación, y lo que nos dice allí es que toda acción, decisión u omisión de cualquier autoridad puede ser impugnada o recurrida de fondo y de forma. Y además ahí también hay un literal que nos va a decir que también en todo caso donde esté involucrada alguna acción o omisión donde se deteriore o se perjudique el ambiente. ¿Bien? Luego viene el numeral 3, que es el de los estándares procesales. Ahí están todas las garantías de tipo procedimental. Entonces inicia con algo muy interesante que les quiero, que si me queda tiempo se los comento porque tiene relación con el Plan Decenal de Justicia, es el acceso a conocimientos especializados. Hubo, digamos, una propuesta de poder crear una justicia ambiental especializada, por lo menos que fuera un estándar, ¿cierto? También dentro del tratado. Bueno, y eso tuvo una ardua discusión y la fórmula que queda es que cada estado, ¿cierto?, dentro de su ordenamiento, igual la remisión, dentro de sus capacidades, ordenamiento, uno no entiende, aquí estamos hablando también de unos recursos bien importantes, de una inversión, un gasto para el Estado bien importante. Obviamente esa iba a ser la gran discusión. Colombia incluso, no sé, algunos de ustedes estuvo en la Universidad de Rosario en el año agosto del 2016, tuvimos un encuentro también para hablar de este tema, y el Ministerio de Justicia nos lo dijo directamente cuando lo respondió, dijo, no, ni sueñen con una justicia especializada, Colombia no tiene dinero, y en términos muy jocosos lo que nos dijo, esto es para un grupito de jueces animados con lo ambiental, ¿sí? Entonces obviamente este tema no iba a prosperar, mucho menos por Colombia, que estaba totalmente en desacuerdo que habláramos de tribunales o juzgados ambientales en estricto sensu. Pero es muy interesante, digamos, la fórmula que quedó de acceso a conocimientos especializados. Nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando del grupo de investigación de la línea de Derecho Ambiental de la universidad, venimos haciendo un trabajo de qué se entiende acceso a conocimientos especializados, ¿sí?, en la rama judicial, por ejemplo, y lo estamos haciendo en un trabajo de derecho comparado con los demás países de Latinoamérica. Entonces, claro, obviamente tenemos a Chile, que es como la que más nos ha enseñado cosas, diciéndonos, bueno, nosotros tenemos una justicia especial, ambiental, 3 tribunales ambientales, y no solo es el tema de que capacitemos los jueces, sino que llega mucho más allá, mucho más. Por ejemplo, incluso hasta el tener el recurso, el financiamiento propio del tribunal como lo tiene Chile, para decir, bueno, yo en este caso lo sé, yo mismo voy a encargar una consultoría, un peritaje especial para ilustrar al que toma la decisión. Esos, digamos, son mecanismos, digamos, más de avanzada que Chile ha podido lograr. Entonces, en este caso, Colombia tendría muchísimas posibilidades si es que de verdad se toma en serio el asunto, porque nosotros tenemos una política 10 años de justicia que se expide, o los principios rectores, se expide con el Plan Decenal en el 2017 hasta el 2027. Y si en algún momento, yo creo que el día se los tengo que contar, porque hay que ver qué fue lo que planteó el Ministerio de Justicia, incluso por encima de los procesos participativos que se dieron en el país. Desde este tema les cuento que, por lo menos en Colombia, lo único que se piensa es que la escuela judicial haga talleres, ejercicios pedagógicos, y nos
botan otra vez la pelota a las facultades de Derecho, hagan currículos con materias de Derecho Ambiental y de Derecho Minero y y todos los temas sectoriales porque se necesitan. Realmente una acción directa para que sea realizable en algún momento este derecho y que efectivamente involucre al Estado, sobre todo a la rama, no es lo que se está pensando, por lo menos a un horizonte de 10 años en el país. Bien, las otras garantías son procedimientos oportunos, efectivos, transparentes, públicos. Se habla, y se trata de esto sin costos prohibitivos. Obviamente esto es una de nuestras principales barreras en el país, no porque nuestra justicia cueste, sino porque, por ejemplo, en el tema de pruebas, por ejemplo, de ir hasta el juez, etcétera, y los abogados a los que nos estamos enfrentando, no podemos pagar incluso un abogado. Tenemos el caso de que, por lo general, las empresas que demandamos, o incluso nuestro Estado, tiene acceso a abogados que tienen mucho más conocimiento y experiencia que quien nos pueda asesorar en el caso. Me temía que esto iba a suceder. Pero estamos prestando atención. Bueno, pero por lo menos algo nos alegra. Bien, lo muy interesante es legitimación activa amplia. Esto ya se acaba, tengo 2 minutos. Medidas cautelares provisionales y previas provisionales, la idea de tener una libertad de que juez, incluso las autoridades administrativas puedan implementar las medidas cautelares necesarias. Colombia, por ejemplo, tiene una muy buena legislación en el tema, ya ahí la cuestión es si el juez, si es un juez progresista o no, o nuestras queridas autoridades ambientales. Mecanismos de cumplimiento y de ejecución de sentencias. Esto es bien interesante. Colombia trató de hacer algo con la ley 472 del 98, pero tenemos unos problemas gravísimos ahí que ojalá también tengamos la oportunidad de discutir incluso en la tarde de cuáles son esas barreras, porque no está funcionando el mecanismo, que son, por ejemplo, el comité de verificación de sentencia que se da en acciones populares. Mecanismos de reparación y instrumentos financieros de apoyo. O sea, la idea sería que el Estado se comprometa a garantizarlos. Y hay unas medidas que quedaron ya, numeral 4 hasta el 7, son medidas ya especiales, digamos, para facilitar el acceso a la justicia, y queda una mención especial a: el Estado debe eliminar las barreras de acceso. Entonces, se supone que el Estado, para hacer eso, debería tener un buen diagnóstico de cuáles son las barreras. Oportunidad clara que se tenía era el diagnóstico de la política de acceso a la justicia. También es un diagnóstico bastante débil, por ejemplo, el que tiene el plan decenal. No retrata la real situación de barreras a la justicia ambiental que tenemos en el país. Bien. Medios de divulgación, sistematización y medios de información y divulgación también son una exigencia de las decisiones administrativas y judiciales. No sé ustedes qué tanta relación tienen, por ejemplo, con la base de datos que tiene la Defensoría del Pueblo. Entonces, por ejemplo, en acciones populares, es una base de datos que realmente, por ejemplo, yo que hago en procesos de investigación, para mí son bien complejos. Digamos, es bien complejo incluso acceder a esa información solo con la base de datos. Digamos que tengo que hacer el ejercicio, la petición, etc. Entonces la idea sí sería que se promueva un real acceso a la información, pero completa y fácil en estos sistemas de información. El uso de interpretación diferente al idioma oficial cuando proceda. Y ya por último hay 2 garantías muy importantes, y es que habrá que tener en cuenta las condiciones especiales de acceso a la justicia de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad, lo que incluso implica asesoría gratuita, y ahí uno tendría que decir en Colombia de calidad, porque no es lo mismo un abogado que usted puede consultar, y con todo respeto con los abogados que están en las personerías municipales, pero pues muchas veces esos abogados en las personerías municipales no tienen la experiencia de trabajo, por ejemplo, en casos mineros, ¿sí? Entonces ahí hay un reto del Estado grande. Y por último, promoción de mecanismos de solución
alternativa de conflictos o mecanismos alternos, perdón, de solución de conflictos, que también, digamos, es una tarea pendiente para el ordenamiento. Ya creo que se me acabó el tiempo y les doy muchísimas gracias. Bueno, de esta manera pues concluimos este primer panel sobre las bases del Acuerdo de Escazú.